Hoy en Cultura hablaremos sobre Nerón, el emperador cruel y demente. El nombre completo de Nerón es Nerón Claudio César Augusto Germánico. Fue emperador del Imperio Romano entre el 13 de octubre del 54 y el 9 de junio del 68. Es el último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Nerón nació el 15 de diciembre del 37 en la ciudad italiana de Anzio, como fruto del matrimonio entre Neodomicio Aenobarbo y Agripina. Nerón accedió al trono tras la muerte de su tío Claudio, quien anteriormente ya lo había adoptado y nombrado como sucesor en detrimento de su propio hijo británico. Nerón falleció un 9 de junio del 68 y para conmemorar esta fecha, pues le traemos un recorrido cronológico sobre la historia de este mítico personaje. Las probabilidades de que Nerón accediera al trono eran muy escasas, ya que su tío materno Calígula comenzó su reinado a la edad de 24 años, tiempo más que suficiente para tener o nombrar sus propios herederos. Además, su madre perdió el favor de Calígula y tras la muerte de su esposo en el 39 estuvo en el exilio. Antes de que Calígula empezara siquiera a mover la lenta maquinaria de los preparativos para su sucesión, fue asesinado, junto a su esposa Milonia Cesonia y su hija Julia Drusila en el año 41. El asesinato de Calígula elevó al trono al tío del finado emperador, Claudio. Nerón se promulgó adulto a la edad de 14 años y fue nombrado procónsul y entró por primera vez en el Senado, además de disertar ante la Cámara. Realizó sus primeras apariciones públicas junto a Claudio y apareció en las monedas emitidas durante el gobierno de su tío como su sucesor. Se casó además con su hermanastra Claudia Octavia. Cuando Claudio murió en el año 54, pues Nerón ascendió al trono como su inmediato sucesor, aunque existen muchas discrepancias entre los antiguos relatos sobre la muerte de Claudio. Muchos de estos establecen a Agripina como la asesina, alegando que la madre de Nerón lo envenenó. Sin embargo, pues no existen pruebas contundentes de dicha acusación. Nerón, pues se convirtió en emperador a los 16 años de edad y tras 5 primeros años de reinado bastante tranquilos, recordados más tarde como uno de los mejores periodos de la historia romana, en estos años se estableció el protectorado romano sobre Armenia. Luego de pasados estos años, el emperador empezó a convertirse en un tirano sin escrúpulos, interesado tan solo por gozar de los placeres de la vida y de la belleza, bajo la influencia de su caprichosa amante Popea, que le obligó a divorciarse de Octavia y a asesinarla en el 62 para casarse con ella misma. Embarcado ya en un despotismo delirante, Nerón cometió toda clase de atrocidades y extravagancias. Se dedicó a hacerse adular como poeta, músico, bailarín y deportista en actuaciones públicas. Hizo arder la ciudad de Roma para reconstruirla a su gusto en el 64. Desató persecuciones contra los cristianos acusándolos de ser los culpables del incendio. Intentó ganarse al pueblo con espectáculos y regalos en los que arruinó el tesoro imperial. E incluso provocó la muerte de Popea, haciéndola abortar de una patada durante un acceso de cólera. Las clases altas de la sociedad estaban ciertamente escandalizadas con la marcha del gobierno de Nerón, que llevaría indefectiblemente al imperio a un precipicio político y militar de envergadura. Sus grandes viajes por Grecia y la poca importancia que le dio al estado de cosas que se sucedían en las fronteras de su imperio pusieron en definitivo peligro la paz romana. Y además, las cuentas públicas estaban en rojo vivo. Así es que, necesitado de recaudación monetaria, tomará la impopular decisión de perseguir a los senadores ricos para confiscarles sus bienes. Y claro, esto no hizo más que despertar en estos senadores el odio y una serie de conspiraciones que no tardarían hasta neutralizarlo y sacarle definitivamente del trono. Sin lugar a dudas, el descuido de las fronteras fue uno de los grandes errores políticos de Nerón y que terminaron de exponer su debilidad y la locura en la cual estaba embarcado, únicamente interesado en concretar fiestas con sus amantes y fieles seguidores y en gastar el dinero de las arcas públicas. Una conjura organizada por Pisón para derrocarle fue descubierta y castigada en el 65. Como represalia, Nerón ordenó suicidarse
entre otros, a sus antiguos amigos Séneca y Petronio. 3 años después, se rebelaban contra él los gobernadores de las Galías, Julio Vindex, el gobernador de la Hispania Citerior, Galba, y el gobernador de Lusitania, Otón. La rebelión halló eco en el Senado, que acordó deponer al emperador en el 68. Nerón se hizo matar por su secretario cuando iba a ser arrestado, dando paso a un año de confusión en el que pugnaron por el poder 4 emperadores: Galba, Vitelio, Otón y Vespasiano. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermanastro británico, y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira, además de como un implacable perseguidor de los cristianos. Pocas de las fuentes antiguas que han sobrevivido lo describen de manera favorable, aunque sí hay algunas que relatan su enorme popularidad entre el pueblo romano, sobre todo en Oriente. La verosimilitud de los documentos que relatan los tiránicos actos de Nerón es motivo de controversia en la actualidad. Separar la realidad de la ficción en relación a los escritos clásicos puede resultar imposible. Para este emperador, que gobernó durante 14 años, había otra pasión además de matar a la gente: los efebos, aquellos adolescentes resplandecientes, de gran belleza física e incluso andrógina, que robaban la mente a muchos líderes, incluido a Nerón. De entre todos aquellos con los que mantuvo relaciones, surgió uno especial, de nombre Esporo. Nerón se enamoró de él. Muchos dicen que por el parecido con su esposa fallecida Popea Sabina. El emperador comenzó una relación, al principio puramente sexual, con él, pero poco a poco se fue convirtiendo su amante y quiso que fuera algo más, su pareja oficial. Su nombre era Esporo, y Nerón se obsesionó hasta tal punto que quiso casarse con él. Entonces los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos, así que el emperador pensó en un plan siniestro para alcanzar su objetivo. Castraría a Esporo para convertirlo en mujer. Llegó a realizar la operación y cuando se recuperó, le vistieron con el ropaje de la ex mujer de Nerón y celebraron el enlace. Hasta llegó a obligar a todo el mundo a tratar a Esporo como su mujer. Fue el primer emperador en casarse con una persona de su mismo sexo, pero no sería el único. Su muerte marca el fin de una dinastía y era. Cuando muere Nerón, el pueblo festejó fervorosamente por las calles de Roma porque creyó posible la restauración de la República Romana y el triunfo de la libertad y de un renacer para sus vidas. Sin embargo, los pretorianos no tardaron en designar otro emperador, Galba, y seguiría incólume el imperio. Lo que sí significó la muerte de Nerón fue el fin de la dinastía Julio-Claudia, caracterizada por un formato de gobierno despótico.